eh, ustedes ahí con su café o el vasito de agua para que ir disfrutando un poco este rato que vamos a pasar. Para algunos va a ser más bien un estrés, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible. Ok, vamos a ver, esta política viene a ser un tema relevante dentro de los requerimientos que tiene o los mandatos que tiene el Consejo Rector. Voy a empezar iniciando con la explicación que tiene que ver con por qué el Consejo tiene que estar emitiendo estas políticas y digamos, cuál es, como operador, poniéndonos el sombrero de operador, por qué es que tengo que acatar estas políticas. ¿Cuál es, digamos, la lógica de esto? Quisiera iniciar diciendo que dentro de las funciones del Consejo Rector se establecieron, digamos, varias relacionadas con una dimensión que nosotros hemos llamado ámbito interno, que es cuando el Consejo está interactuando, eh, igualmente repetimos ahí cierren los micrófonos. Entonces, hacia el ámbito interno, ustedes saben que el Consejo Rector tiene ahí una relación directa con la parte de la técnica y ahora con la administración del FONADE. Esa relación del Consejo Rector, ¿verdad? Con la Secretaría Técnica y con el FONADE es una relación, digamos, llamaríamos de carácter jerárquica, ¿verdad? Es decir, estamos hablando acá entonces de que el Consejo aquí funciona como un tipo de junta directiva hacia la Secretaría Técnica. Pero además el Consejo Rector, como bien, y es la función principal dentro del marco de gobernanza, tiene que relacionarse con todo el ámbito externo, en particular tiene que conducir o dar direccionamiento al sistema, que es lo que hoy estamos conversando. Además tiene otras funciones con la periferia institucional, todo el tema de entes supranacionales y el Estado gobierno, pero básicamente aquí tiene que generar la parte de orientación, de rectoría, de direccionamiento. Por eso se dice que en este ámbito externo su función principal es direccionamiento estratégico y reglas de negocio. Y aquí hacemos una aclaración. Vean que hablamos de direccionamiento estratégico y reglas de negocio. En el tema de direccionamiento estratégico básicamente es ponerle digamos, los énfasis que un consejo rector quiere para los próximos 4 años, hacia dónde debería orientarse, digamos, todas estas recursos y actividades, sean de servicio financiero o, no, o de desarrollo empresarial, hacia qué actividades, sectores o, digamos, localidades estaríamos orientando, digamos, apoyando en los próximos años. Eso sería, digamos, la parte de diseñamiento estratégico, que ya conocen ustedes que hay un plan estratégico, ¿verdad? Al 2024, que creo se va a extender por un año más, al 2025, dado el efecto pandemia. Y luego tiene que ver con el tema de las reglas de negocio. Esto significa básicamente las pautas en cuanto a, digamos, ya la operativa en sí misma, por ejemplo, de las líneas de crédito, de los avales, de los instrumentos que tiene a mano, en capital semilla, en capital riesgo, todo esto y las reglas de negocio. Por ejemplo, si hay algún requisito, si hay algún tipo digamos, de control, de información, todo eso son las reglas de negocio. Y en la parte de direccionamiento estratégico, entonces encontramos lo que llamamos nosotros las famosas políticas. Esas políticas que vienen a complementar ese plan estratégico. Entonces, realmente para orientar al sistema se tienen esos dos instrumentos. Un plan estratégico, ¿verdad? Que define un horizonte, digamos, de 4 o 5 años, y luego va acompañado de políticas, pero esas políticas son más atemporales, es decir, van, digamos, en el tiempo se van a mantener más, de manera más estable, ¿verdad? Y eso nos va a permitir, digamos, ir generando alguna cultura, alguna, digamos, alguna plataforma ya de lo que se espera del sistema. Entendiendo que entonces tenemos eso, este grafiquito que está acá muestra, digamos, de forma sencilla qué es lo que se está haciendo, ¿verdad? ¿Cómo es que entonces, a partir de la ley,
¿verdad? Que se definen los objetivos y los fundamentos orientadores, nace de acá, de estos dos, se puede extraer la misión del SBD. Eso después se logró sintetizar en algo que llamamos nosotros ejes de política, que son 7, es decir, ahí en 7 grandes ejes se define qué es banca de desarrollo o para qué está banca para el desarrollo. Y luego viene, se establece una estrategia, ¿verdad? Como dice aquí, que busca llevar a una visión, ¿verdad? A la visión de ese sistema de banca de desarrollo de mediano a largo plazo, donde se pone el énfasis, las prioridades, las necesidades y, digamos, el tema ya de ir generando variables controlables para medición de impacto. Y después los ejes digamos, ejes de gestión. Dentro de estos ejes de política y los ejes de estrategia es lo que apareceríamos aquí, es donde se insertan las famosas políticas, ¿verdad? Entonces, digamos que la ley es perenne, los ejes de política también, o sea, van a estar ahí sí y sí hasta que cambie la ley o desaparezca el sistema o evolucione. Y como un elemento intermedio normativo serían las políticas. Y ya viene la estrategia que, como ustedes conocen, bueno, tiene cierta periodicidad. Cuando hablamos nosotros de ejes de política, hablamos de aspectos principales sobre los que gravitan los mandatos de la ley. Y como dice aquí el grafiquito, surgieron de los objetivos y los fundamentos. Eso es como para nada más introducir un poquitito esto de qué son las políticas. Los ejes que se habían determinado son estos, ¿verdad? Porque van a ver que estos ejes se van a retomar en la política de sectores prioritarios. Los ejes son los siguientes. Tiene que ver con, perdón, tiene que ver con la inclusión financiera productiva, emprendimientos y movilidad social. Vean que hay una cadena lógica. O sea, el primer mandato que da la ley de manera general y digamos, como abstracción de todo lo que dice la ley, es básicamente generar inclusión. Aquí podríamos darle vuelta. Inclusión productiva financiera. Generalmente se utiliza financiera productiva, atacando emprendimientos que al final va a conllevar a un tipo de movilidad social. Aquí movilidad social, el concepto lo voy a circunscribir básicamente a la posibilidad de generar una actividad que me permita un empleo, ¿verdad? Y una fuente de ingresos. Entonces, se dice que ya a partir de la posibilidad de tener un ingreso, ¿verdad? O de un empleo, pues ya ahí hay una posibilidad de ir construyendo oportunidades para que la gente se nos movilice. Entonces, ese primer eje fundamental tiene que ver con la primera parte del ciclo de vida de las empresas, ¿verdad? Es uno de los ámbitos que ha quedado muy relegado, digamos, y que tiene algunas iniciativas, pero muy aisladas. Realmente no había un esfuerzo país antes del sistema, ¿verdad? Para poder llevar de manera articulada todas esas iniciativas, ideas de nuestras personas y de nuestros jóvenes digamos, adultos, etcétera, de nuevas oportunidades de negocio, en vista de que, obviamente, pues se carecía o de garantías, o de historial crediticio, o de experiencia, etcétera, ¿verdad? El segundo eje es el fomento a MIPIMES. Vemos que ya aquí avanzamos un poquitito más en ese ciclo de vida empresarial y ya nos metemos con las micro, con las pequeñas y ahora también con las medianas. Y además, modelos asociativos empresariales. Es decir, aquí también entendiendo que esos modelos asociativos empresariales, ¿verdad? Que ya hemos explicado en otros webinars en qué consisten, viene a ser como un intermedio, ¿verdad? Donde tenemos una gran cantidad, digamos, de empresas y aquí vamos a tener varios estratos, ¿verdad? Aquellas que son más pequeñas, ahora incluso el concepto de nano empresas, microempresas, pequeñas y medianas, y las medianas por excepción. Entonces, ese es otro, digamos, otro estadio de una empresa en donde el sistema de banca para el desarrollo tiene que actuar. Entonces ya tenemos dos, y vean que están muy asociados a ese ciclo de la empresa. Un tercer elemento, ¿verdad? Otro eje que plantea la ley es el concepto de desarrollo regional y vamos a agregarle local. Tiene que ver con mucho esta, digamos, tendencia al desarrollo local, ¿verdad? Que fue
ampliamente promovido, porque se entiende que intervenciones en ciertos territorios, ¿verdad?, son fundamentales y generalmente esas intervenciones tienen que ser en territorios que tienen algunas condiciones en donde la inversión privada pues más bien se aleja por ciertas circunstancias, sean de infraestructura, de condiciones, de capacidades, etcétera. Entonces, la política pública tiene que entrar a esas áreas o a esos territorios. Por eso, ustedes recordarán que en el artículo 7 se habla que un sector prioritario son aquellas áreas, digamos, de menor desarrollo social. Ahí tenemos ese otro eje. El siguiente tiene que ver con encadenamientos productivos y clústeres. Y esto básicamente precisa, digamos, de uno de los aprendizajes es, bueno, en donde sí podemos construir ya centros, ¿verdad? Digamos, donde, digamos, hay una actividad económica relacionada, donde hay una, digamos, ventajas y donde hay ciertos atractivos y todo esto, entonces se construye ese clúster, ¿verdad? Ese centro y vamos a irradiar ese perímetro a través de, puede ser a través de un, digamos, de un posicionamiento territorial o a través de procesos de distribución, negociación, comercialización, esos encadenamientos. Entonces, buscaremos, digamos, poder proyectar el sistema de banca de desarrollo. Ya tenemos varios clústeres, digamos, a nivel país, pero entonces, bueno, pero resulta que a la par de ese clúster, resulta que hay un cantón, un distrito o varias zonas que no se están viendo beneficiadas y más bien al estar a la par de alguna que está, digamos, despuntando, tienden a bajar su actividad. Entonces, aquí es ese tema de irradiación, lo que podríamos llamar en algún caso, tratar de generar esas, digamos, esa expansión o los economistas le llaman externalidades positivas. Ese es otro eje. El quinto eje tiene que ver con la innovación, transferencia y adaptación tecnológica. Recuerden que cuando la ley se construye, se gesta en el año 2008, uno de los elementos que se conversaba en aquel momento en el proceso de gestación en la Asamblea Legislativa era o es, tenía que ver con el desarrollar en estas, digamos, pequeñas empresas, medianas, más bien hacia lo micro o emprendimientos, una capacidad de ir incorporando esa tecnología, de ir innovando, para poder inyectarse en los procesos de apertura que teníamos en el año 2008, ¿verdad? Estábamos hablando del Tratado de Libre Comercio, entonces la agenda, ¿verdad?, de banca de desarrollo, que era parte de la agenda complementaria del TLC, buscaba entonces apoyar, apalancar a los sectores, digamos, de la vieja economía para insertarse en este nuevo modelo aperturista o en la continuidad del modelo aperturista que estábamos teniendo con la negociación del Tratado de Libre Comercio. Entonces, este tema de la innovación, transferencia y adaptación tecnológica es también importantísimo. Esa es una de las funciones, digamos, de la banca de desarrollo, tal cual está prevista en la ley. El eje número 6 tiene que ver con que antes del sistema, y para los que han estado ya en algunas otras actividades que hemos tenido, nosotros teníamos un ecosistema, por llamarlo de alguna forma, donde había muchos actores, cada quien aislado, dispersos, buscando sus objetivos. Algunos eran competencia, en otros casos tenían monopolio digamos, de ciertas áreas, proliferaban gestores de pymes, etcétera, etcétera. O sea, había un universo, pero ese universo, la visión política era, bueno, tratemos de dar un orden, no inventemos un nuevo banco, no inventemos una nueva institución, sino metamos todas esas organizaciones bajo un paraguas, bajo el paraguas del sistema. Y entonces se le da a la ley también digamos, el mandato de generar proyectos y programas interinstitucionales y de cooperación. Al final es, en algunos de estos, digamos, sectores que se fueron agrupando, que hoy tenemos, desde el punto de vista, podemos dividirlo en operadores, ¿verdad? Digamos, de servicios financieros y en otros que son de servicios de desarrollo empresarial o servicios no financieros
y a su vez en cada uno de ellos tenemos subconjuntos. Entonces la idea es, bueno, ¿cómo hacemos, verdad? O la idea de la ley es poner a coordinar, a generar proyectos que puedan ser, digamos, recíprocos. Entonces, si alguien tiene servicios financieros, si alguien provee servicios no financieros, ¿cómo vincularlos? ¿Cómo articularlos? O con otras instituciones, por ejemplo, con el tema del INA o Infocop, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese era un mandato, es un mandato que está ahí. Por eso se convierte en un eje. Y finalmente, el tema de la participación y coordinación de servicios no financieros y de desarrollo empresarial, ¿verdad? Ese es un eje importantísimo porque una de las motivaciones digamos, rodeaba a los legisladores es que no solamente de plata, ¿verdad? Sino que en muchas ocasiones todos estos emprendimientos o proyectos o empresas carecían, digamos, de algunas capacidades y que tenían que ser acompañadas. Ya todos esos, ese es básicamente los mandatos en términos de ejes de, digamos, de la ley. Para eso está, digamos, el sistema de banca para el desarrollo. Es eminentemente una política, ¿verdad?, de distribución o redistribución de oportunidades, pero que está acompañada de esos dos brazos y se puede dividir en esos segmentos. Ahora bien, esto es importante tenerlo claro porque vamos a ver que la política de sectores prioritarios retoma estos mismos ejes. Siguiendo con esta lógica, entonces, ¿por qué hay necesidad de políticas? Bueno, las políticas definen la postura del Consejo Rector en ámbitos y temáticas clave. Genera retroalimentación al sistema. O sea, si yo soy un operador, yo necesito saber qué está pensando el Consejo Rector. Si ya estoy participando y estoy bajo ese, digamos, bajo esa rectoría, pues la política me va a decir qué es lo que espera el Consejo Rector y por dónde va. Y además influye en el cambio de cultura. Esto es fundamental. Quizás todos los que somos de la vieja guardia, que trabajamos en intermediarios financieros, etcétera, etcétera, entendíamos a la banca de desarrollo, la teníamos por allá, dejábamos que eso fuera un tema de algunos pocos o algunos bancos que en su momento fueron nacionalizados y entonces toda esa temática, toda la historia que hay detrás de la banca de desarrollo previo a la emisión de la ley, ¿verdad? En donde tuvimos diferentes estrategias en diferentes momentos. Sin embargo, cuando nosotros llegamos y aparece la ley que constituye digamos, un cambio de paradigma en política pública, donde ya hay una apuesta, recuerden que cuando nace esta ley, había cerca de 24 proyectos presentados en los 3 años anteriores a la Asamblea Legislativa. O sea, es decir, el pueblo y la sociedad costarricense pedía gritos una banca de desarrollo porque entendía que lo que estaba en ese momento no estaba funcionando. Sin embargo, no hubo caudal político hasta que llegó el proyecto y en la coyuntura que les hablaba del Tratado de Libre Comercio. Entonces, cuando hablamos de ese cambio de cultura es porque este paradigma nos dice, bueno, ahora la banca de desarrollo, que va a ser una banca de oportunidades, de inclusión productiva y que busque la movilidad social, tiene que generar en esos mismos actores, vea que son ustedes, todos ustedes estaban, si habían sido, digamos, creados antes, ¿verdad? Bancos de data, ¿verdad? De larga data, digamos, bancos estatales, bancos privados, operadores, cooperativas, intermediarios, todos estos ya operaban desde antes. Pero bueno, entonces esto viene a cambiarnos un poquitito la cultura que teníamos y entender que la banca de desarrollo es un buen negocio, es un elemento, digamos, que propicia, digamos, una mejor distribución de la riqueza, ¿verdad? Genera oportunidades. Claro, este cambio de cultura no se va a dar de la noche a la mañana. Y esto es importante, lo voy a mencionar porque dentro de la política hay digamos, un pilar que tiene que ver con ese cambio o esa actitud de cultura a través de las perspectivas que tenemos del CMI o del cuadro de mando integral. Vamos a verlo con detalle. Pero por eso entonces es importante esa política. Además, la política constituye el estándar de conducta para el funcionamiento de los procesos comerciales del establecimiento. Generalmente una política que va a encontrar, vamos a tratar de, ya hay un modelo acá que el Consejo Rector aprobó y es el que se sigue, busca definir un objetivo, busca establecer un alcance,
algunas nociones claves cuando hay necesidad de alguna construcción o definición conceptual. Va a estar acompañado de unas disposiciones atemporales. Vean que esas significan que generalmente no se va a dar un plazo, es decir, va a estar ahí. Va a constituir digamos, un camino, una orientación permanente. Esas disposiciones pueden ser desde un requerimiento hasta una definición más orientativa, ¿verdad? Puede decir que debe, puede aparecer la palabra debe, puede aparecer la palabra puede o podrá, etcétera, ¿verdad? Eso es un poco la parte técnica de redacción. Y finalmente se define en esa política cuáles son los roles y responsabilidades, tanto desde el punto de vista de la gobernanza como de cumplimiento de esa política. Eso es en general cuando hablamos de una política. Una política siempre va a tratar de responder a las 5 preguntas del qué, ¿verdad? Bueno, en inglés, del W. El qué, el quién, el cuándo, el dónde, el por qué. La última, el cómo, es el que ustedes le ponen la respuesta. Entonces, digamos, esto como para validar la calidad de una política. A veces puede ser que una política, yo he encontrado muchísimas en otros lados que no nos responden o no nos plantean esos 5. Entonces, cuando uno va a tratar de decir cómo lo hago, ¿verdad? No encuentra uno mucho cómo llegarle. Una política nunca, nunca tiene que decir el cómo, y menos en un sistema en donde tenemos naturalezas jurídicas diferentes, modelos de negocio diferentes, donde tenemos operadores, donde tenemos servicios diferentes, donde tenemos estructuras, capacidades financieras diferentes. Es la propia organización, la propia entidad la que establece el cómo. Y esto también es importante porque en algún momento algunas instituciones han querido decir, bueno, usted tiene que ir por aquí y tiene que hacerlo así, 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 así. No, es claro que a partir de los pronunciamientos de la Procuraduría, de todo el régimen jurídico que nos rige, cada quien tiene la autonomía para decidir el cómo en función de esos recursos de que dispone. Ahora bien, ya entrando en materia, esta política fue aprobada en el acuerdo AG 020-05-2021 del 28 de abril y está enfocada a los sectores prioritarios. Aquí básicamente lo que dice es presentarles el grafiquito del artículo 7. Recordemos que esto es un acomodo que yo le hago a ese artículo 7 para entenderlo, ¿verdad? Para no leerlo directamente. Eso lo pueden leer en el acuerdo, ahí está toda la parte considerativa y cómo es que está. Pero básicamente, cuando hablamos de sectores prioritarios, la ley planteó que desde el punto de vista, viéndolo como un individuo físico, vamos a tener a las mujeres, a los adultos mayores, a las minorías étnicas, a las personas con discapacidad y a los jóvenes. Y dentro de estos, cualquier combinación de ellos, con todos o con dos o uno atributo. Entonces, vean que yo lo voy a decir de esta manera, el alcance de la ley del Sistema de Banca de Desarrollo cubre casi que a todo el universo de personas físicas, ¿verdad? Porque todos nosotros caemos en alguna de estas categorías. Luego, también establece como sujetos prioritarios de naturaleza jurídica, ¿verdad? Que ya tiene que ver más bien con una ficción jurídica. Aquí aparecen las asociaciones de desarrollo, las cooperativas, los consorcios pymes y en general, como pongo acá, que no es necesariamente, porque acuérdense que cuando hablamos de esas figuras jurídicas, generalmente detrás de eso hay una normativa que establece qué tipo de sociedad es, ¿verdad? Pero abre inclusive a un tercer tipo que es los modelos asociativos, que como hemos dicho en otras capacitaciones puede ser la agrupación de físicos sin ningún tipo, digamos, de relación jurídica, ¿verdad? Más que algunas voluntades, o la relación de un jurídico y un físico, o de varios jurídicos, etcétera. Y eso se puede transformar o se puede documentar esos modelos asociativos a través de convenios, alianzas, acuerdos de conveniencia, etcétera. Muchas formas de poner de acuerdo para hacer algo en conjunto. Entonces vean que en sectores prioritarios es un universo. Además, la ley planteó lo que les decía de la parte territorial.
¿verdad? Como ubicar como un sector prioritario zonas de menor desarrollo relativo. Y en función del proyecto. Hasta acá estamos viendo los sujetos, ¿verdad? Los sujetos de crédito. Aquí estamos, ¿dónde estarían esos sujetos de crédito, verdad? Y lo siguiente es, bueno, los proyectos, y le da como prioridad a los proyectos de producción limpia, ya sean procesos, productos, servicios. Ahora, producción limpia es un concepto, digamos, indefinido. No, la ley no lo define. Tampoco lo define el reglamento. Entonces, aquí puede caber muchos proyectos. Básicamente, yo lo asocio a la parte de sostenibilidad ambiental, ¿verdad? Tema de sostenibilidad ambiental. Y entonces ahí sí ya podemos encontrar más, digamos, explicaciones de qué consistiría, digamos, un proyecto que esté relacionado con la sostenibilidad ambiental en sus múltiples dimensiones, ¿verdad? Y aquí encontramos todos los procesos de reciclaje y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, hay muchísimo más ahí que podemos ampliar. Hoy no es la ocasión, pero después Ya, podemos muy tener bien. Sí, más profundización en esto. Ok, siguiendo ok. con esto, los antecedentes, la política, digamos, se gatilla o la emisión de la política, vean que el Consejo no había emitido esta política precisamente porque todo tiene un proceso de maduración, ¿verdad? No, flaco favor sería que el consejo o los consejos que han estado empiecen a generar políticas y políticas, porque al final se convierte esto como en otros sectores de la economía donde hay, no sé, 10 o 15, 20, 25 normas y además lineamientos y además circulares y bueno, ya ustedes conocen toda esa temática, cosa que uno de los principios es simplificación de trámites y simplificación normativa. Entonces, no había emitido esta política, sin embargo, a raíz de un ejercicio de la Contraloría General de la República, se solicita, no lo voy a leer en detalle, que se defina, se oficialice, se divulgue y se implementen líneas estratégicas para lo que tiene que ver con sectores prioritarios, pero como la auditoría estaba, o perdón, el ejercicio de la Contraloría estaba siendo enfocado a FOFIDE, aquí lo orienta a esas líneas estratégicas de los administradores del Fondo de Financiamiento de Desarrollo, es decir, hacia los bancos públicos. Y da un plazo. Ese plazo después se extendió. Esa es la razón por la que, digamos, se gatilla la necesidad de sacar esta política. Sin embargo, cuando iban a ver la política, podría haberse circunscrito exactamente a lo que pedía la Contraloría. Más tarde van a ver ustedes, cuando lean el acuerdo, hay un considerando donde se establece que, vamos, este tema de sectores prioritarios no es exclusivo de un fondo o de un administrador, sino que permea, o sea, la ley no califica un fondo en específico, lo hace la Contraloría porque estaba haciendo revisión a ese fondo específico o a esos fondos, pero la ley no califica que esos sectores es exclusivamente para o es en función de ese fondo. Es para todos los fondos, para todo el sistema. Por eso es que la política, digamos, es de amplio alcance y aplica para todos los que estamos dentro del sistema, para todos los fondos y para todos los operadores con ciertos matices que voy a explicar más. Aquí hay un cronograma, esta presentación va a quedar a la disposición de todo lo que se hizo. Digamos, hubo una fase de elaboración interna, todo esto tiene que haber sido, tuvo que haber sido documentado por un tema de rendición de cuentas a la Contraloría. Y un proceso, que es lo que nos interesa, un largo proceso, digamos, en donde estuvimos interactuando particularmente este servidor, con varios de los operadores en términos de la consulta de la propuesta de la política, se recibieron las observaciones, se hicieron matrices, se revisaron, se dio otra, digamos, retroalimentación de cómo había evolucionado todo el tema, porque es parte. Una política no se construye exactamente desde la visión del Consejo, se construye a partir también de la visión de la retroalimentación que hicieron todos esos operadores que pudieron participar en el proceso de consulta. Luego se hizo el análisis, ajuste y se llevó a la aprobación. Ahora bien, en términos sencillos, enfoque y el alcance de la política. La política es orientativa, ¿verdad?
por qué esa palabra orientativa? Por lo que les decía, por el tema de autonomías. O sea, nos va a dar norte, va a esclarecer qué busca el Consejo. Y está supeditada a una delimitación jurídica en virtud de la naturaleza de los integrantes del SB. Por tanto, se respetan autonomías con el fin de evitar riesgos de coadministrar o de injerencia. Consecuentemente, el abordaje específico está en manos de cada banco, administrador y más adelante vamos a ver de cada uno de los operadores del sistema. Eso es para dejarlo clarísimo, ¿verdad? Clarísimo que no se están invadiendo ámbitos que no corresponden y que el Consejo, clarísimo de este tema, digamos, se supeditó a lo que puede desarrollar, no solo a efecto de ustedes por transparencia y por claridad, sino también hacia otros órganos de control, no solo la Contraloría, que posiblemente va a después volver a revisar toda esta temática, sino también hacia la Defensoría, hacia el mismo Banco Central, la Comisión Evaluadora o las auditorías externas a las que estamos sujetos. Luego, la política aplica a todos los bancos administradores de recursos del SB, es decir, a todos los administradores de los fondos que están en el artículo 9 y no solo a FOFIDE, como les explicaba, ¿verdad? Entonces, es transversal. Y finalmente, la atención a sectores prioritarios se concibe, y vean, esto es importantísimo porque aquí es todos nosotros, digamos, poniéndonos el sombrero de sistema. Se concibe como un ejercicio de sinergia, es decir, la acción de cada subconjunto de operadores y fondos contribuye a un resultado global. No es justo, no es justo ni para ustedes, ni para el sistema, ni para nadie, digamos, concluir que no se atiende un sector prioritario por el solo desempeño de un grupo de bancos o de un grupo de operadores, sino que el análisis que tienen que hacer todos estos órganos de control y fiscalización es sobre el conjunto del sistema, porque cada uno tiene una parte, cada uno tiene un modelo de negocio y posiblemente yo atienda a un sector específico, no a todos los sectores. Entonces, de eso se vale el sistema, precisamente de la especialización y de los modelos de negocio. Entonces, conclusiones, y esto es para efectos de los externos, ¿verdad? Conclusiones de medios de comunicación o órganos de control, o etcétera, en que digan, mira, no se le está llegando al sector tal, usted como institución no le está llegando, uno tiene que decirle, no, espere un momentito, esa evaluación se tiene que hacer en el conjunto del sistema. Yo me especializo en esta materia. Es mi modelo de negocio. Por lo tanto, yo estoy enfocado acá y esta es mi contribución a ese cumplimiento del objetivo que plantea la ley de atención a estos sectores prioritarios. Por eso se dice aquí, dice, entonces la evaluación del mismo no puede circunscribirse al desempeño a un grupo particular, pues en este caso se estaría omitiendo o negando la posibilidad que otro conjunto de operadores puede estar atendiendo, velando por los temas de esos sectores en particular, ¿verdad? Esto para mayor claridad. Siguiendo con el ejercicio, entonces, la política dice que esta política asume como líneas estratégicas, ¿verdad? Esto de líneas estratégicas y todo esto, digamos, no vamos a entrar, pero tiene todo también un trasfondo que se desarrolla mucho desde la parte de planeación estratégica, pero a veces se confunde, ¿verdad? Cuando hablamos de estrategia del sistema o digamos, el plan estratégico del SBD o el plan estratégico de mi institución o el plan estratégico de la Secretaría Técnica, hay que saber en qué sombrero estamos, ¿verdad? Entonces, el concepto que acuñó la Contraloría fue líneas estratégicas. Al final son líneas orientadoras, ¿verdad? Dice, entonces, esta política asume como líneas estratégicas de atención a estos sectores en los que debe contemplarse a los sectores prioritarios los ejes de política. Es decir, vean que aquí lo que estamos buscando es coherencia con lo que la ley manda. El Consejo dice, yo no voy a ponerme a orientar al conjunto del sistema
para que atienda al sector, a estos sectores prioritarios, a algo que no, ya no me lo pide la ley. Y eso que me pide la ley está sintetizado o resumido en esos ejes que habíamos conversado, de los cuales el Consejo dice, vamos a enfocar en cinco, en los mismos cinco ejes primeros: la inclusión financiera económica y emprendimientos, las MIPYME, modelos asociativos empresariales, desarrollo local, regional, cadenamientos productivos y clústeres, innovación, transferencia y adaptación tecnológica. Es decir, no estamos cambiando la esencia. Lo que estamos es clarificando que somos coherentes, o que el Consejo va a ser coherente con lo que le dijo la ley y lo que él está planteando, que la atención de estos sectores prioritarios se va a dar en estos mismos ejes. Siguiendo entonces con esa lógica, también plantea que no solamente en esos ejes, y vamos a ver más adelante que la política lo que dice, bueno, usted tiene que tener un programa, o dentro de su naturaleza, si ya usted por definición, su modelo de negocio me atiende, por ejemplo, al sector mujer, ya con solo ese, y con que usted, digamos, lo tenga claro y lo manifieste como tal, ¿verdad? A la hora de revelarlo, usted ya está cumpliendo con esta política, porque yo soy un operador que mi modelo de negocio está orientado a mujeres. Por tanto, si mi modelo de negocio está orientado a mujeres, los productos y servicios financieros que yo suministro, o los productos y servicios no financieros que yo proveo, están orientados a ese sector, ¿verdad? Entonces, si ya yo, por naturaleza, por modelo de negocio, cubro alguno de estos sectores, por ejemplo, puede ser que yo cubra, digamos, a algunos modelos asociativos, o a algunos, digamos, sectores jurídicos, digamos, desde el punto de vista cooperativo, o consorcios, o asociaciones, o ese tipo de cosas, ya yo ahí estoy cumpliendo con la política si yo soy un operador no administrador de fondos. Porque vamos a ver que para el administrador de fondos sí hay una exigencia mayor, precisamente porque es donde están los recursos. Desde el punto de vista del cambio de cultura, ¿verdad? Porque el sector prioritario no solamente es llegarle con el tema financiero o con el tema de servicios no financieros, sino que es también ir cambiando, digamos, la forma, el modelo de atención a estos sectores. En general a los beneficiarios, pero a los sectores, a estos sectores prioritarios que tienen ciertas vulnerabilidades, ciertas condiciones, digamos, asimetrías de información, etcétera. Entonces, nuestro modelo de atención, nuestra organización tiene, si va a seguir en banca de desarrollo, tiene que ir adaptando su modelo de atención para hacerlo más especializado y tener en cuenta esas necesidades, esas condiciones. Y esto es lo que nosotros entonces vemos en la política, donde el Consejo habla de la política. De igual manera quiere avanzar en un modelo de atención especializado. Generalmente ustedes escuchan en la prensa y por otros medios, ¿verdad? Que la gente dice, bueno, es que no me dijeron, no me explicaron. O sea, siempre sale eso, siempre sale la mala noticia, nunca sale, miren, me recibieron bien, me explicaron bien. Entonces, ¿qué resalta ahí? Inmediatamente se vuelve a decir, es que ahí no lo atienden bien, o no saben explicar, o no lo orientaron. Entonces, eso tiene que ver con el modelo de atención. Entonces, el avance acá es precisamente, bueno, ¿qué podemos ir haciendo dentro de nuestras organizaciones? Desde nuestra capacidad, ¿verdad? Cada uno en función de su capacidad, en cualquiera de las perspectivas que tenemos del cuadro de mando integral. ¿Y por qué se escogió esto? Para no disentir de lo que ustedes hacen cada año en sus propias planificaciones, ¿verdad? Hacen un plan estratégico, hacen un plan anual operativo, o un plan, digamos, anual, como quieran llamarle, ¿verdad? Y ahí ustedes dicen, bueno, generalmente se utiliza el Balance Scorecard, o el cuadro de mando integral, como un estándar que se ha estilizado, perdón, se ha estilado usar para este tema de planificación digamos, a nivel de las organizaciones. Entonces, para no disentir con esa práctica, el Consejo retoma y dice, bueno, nuestro modelo de atención
vamos a buscar que los operadores, ¿verdad?, puedan hacer algunas actividades en cualquiera de las dimensiones, sea clientes, sea perspectiva financiera, sea procesos internos o sea innovación y crecimiento. Ahorita en la presentación voy a dar un ejemplo porque en la política no se puede decir el cómo, pero aquí podemos decir algunas ideas que en el momento de la consulta se estuvieron conversando para aterrizar este tema, ¿verdad? Que al final es lo que a ustedes les interesa. O sea, al final usted me va a decir, bueno, ¿qué ocupa? Entonces, bueno, si usted ya tiene un sector, identifique ese sector y si está entre los sectores prioritarios, usted su modelo de negocio está orientado ahí, por tanto tiene productos y servicios, por tanto sus programas están atendiendo ahí. Si usted no, por su naturaleza, más bien es universal, entonces, ok, hay que diseñar algún programa dependiendo de, el enfoque a donde usted quiere meterse. Ese programa ya puede ser que usted tenga un programa dirigido a pymes o a cualquiera de los ejes que teníamos, de los ejes estos que habíamos hablado anteriormente. Entonces, es asociar ese programa a ese eje y determinar si dentro de la población objetivo que usted definió en el programa está el sector prioritario. Entonces ya ahí de por sí ya habría entonces una definición y un calce entre lo que ya tenemos. Valga decir que es un ejercicio como de mapeo. Si usted definitivamente, cuando ya entra y dice, mira, sí, yo puse sectores prioritarios, pero lo hice de manera general, ahí sí va a tener que aterrizar un poquitito más, ¿verdad? O empezar a identificar si los clientes que ya recibieron el crédito, ¿verdad? Para hablar de los operadores financieros, si ese cliente tiene una condición más allá de, digamos, de haberse declarado beneficiario de la ley. Ah, pero usted tiene alguna discapacidad. Claro, por eso les digo, esto tiene que ser trabajado con muchísimo cuidado. ¿Por qué razón? Y nos lo hacía ver uno de los operadores que consultamos en el proceso de consulta. La gente, el tema de estas, de identificar a una persona, por ejemplo, es que usted tiene discapacidad, ¿verdad? Puede generar, digamos, sensibilidades. Estamos hablando ya de datos personales, etcétera, muchas cosas de ese tipo. Entonces, vean que en este digamos, versión, lo que buscaríamos es identificar los programas que cada uno de ustedes tiene con los ejes y determinar si dentro de esos programas usted tiene a la población que está ahí a nivel macro de los sectores, digamos, prioritarios. Porque hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay personas que si le preguntan, usted me está preguntando por género, y ahora ya ni el Tribunal Supremo de Elecciones se quiere aventurar a poner en la cédula si usted es hombre o mujer, ¿verdad? Porque hiere sensibilidades de identidad de género. Entonces, vean qué delicado, este es un tema, a veces cuando estos requerimientos de la Contraloría se interponen, no valoran todos esos detalles. Inclusive uno no sabe si más adelante no vamos a poder ni siquiera identificar al sujeto de crédito por género, ¿verdad? O nos van a pedir más bien, identifíquelo por identidad de género. Entonces, vamos, para hacer poco, ahora que estamos hablando de una sociedad, ¿verdad? Muy sensible. Entonces, siguiendo con el ejercicio, esta es la otra dimensión. No solamente programas dirigidos a esos ejes que contemplen a esta población, sino el otro eje es cómo yo puedo ir cambiando mi modelo de atención en estas perspectivas. Este es el ejemplo que les traía. En el caso de la dimensión de clientes, como son sectores, digamos, prioritarios y tienen, digamos, algunas vulnerabilidades o no están en las mismas condiciones o, digamos, hay que hablar en otros lenguajes, etcétera, etcétera, para poder llegar a esas poblaciones, uno diría, bueno, hacia los clientes, bueno, yo podría en la dimensión de clientes desarrollar programas de financiamiento enfocados exclusivamente a uno o varios de esos sectores. Esa sería una forma de abordarlo en el CMI. Otra, fortalecer y posicionar la marca del sistema de banca de desarrollo. ¿A través de qué? Ustedes definen, bueno, ¿cómo puede ser? Bueno, que cuando yo doy la información a esa persona, le digo, mire, usted califica o usted estaría, o más bien uno le puede decir, usted se identifica como un beneficiario de la ley, sí, muy bien, y se identifica como uno de los sectores prioritarios, sí, perfecto. Entonces, pues, eso, bueno, sepa que
el SBD tiene, digamos, programas especiales. Puede ser que yo no lo tenga, pero podemos ayudarle a cursar, digamos, a canalizarlo hacia otro operador que sí tiene un programa específico para su condición como sector, digamos, prioritario, etcétera. Entonces, el posicionar y fortalecer la marca no solamente es el SBD como tal, sino vernos como, digamos, complementarios en el tema de sectores prioritarios, ¿verdad? Como les decía, si yo me enfoco, digamos, solo al sector, digamos, o por ejemplo, digamos, a proyectos, digamos, que tienen que ver con reciclaje, muy bien, pero me llega alguien digamos, de una área, digamos, indígena, no sé, o que está ubicado ahí, que tiene que ver con algo ahí, o una asociación ahí. Entonces uno dice, bueno, no, perdone, yo no tengo la capacidad, no es mi modelo de negocio, sin embargo, lo reoriento para que le busquen cuál es su operador de nosotros del sistema que sí le puede atender su necesidad en función de esas condiciones que usted más presenta. Por ejemplo, tres, vincular con servicios de apoyo no financieros y desarrollo empresarial. Ya ustedes están viendo todo el despliegue que está haciendo el INA. Sin embargo, yo siempre llamo, digamos, a buscar también otras alianzas de otra naturaleza, aprovechar lo que el INA está haciendo, pero también hay, digamos, esfuerzos locales, digamos, hay muchas iniciativas de las municipalidades, etcétera. Yo puedo construir o constituir acuerdos hasta con la misma municipalidad y gente, por ejemplo, en el caso de la municipalidad que en donde yo habito, digamos, en el Cantón, la municipalidad tiene cursos para mujeres, para niños, niñas, etcétera, etcétera. Bueno, nada me cuesta, si yo soy operador, tengo a la municipalidad de decirle, mire, esa población, si ellos tienen, si alguno tiene un emprendimiento, quiere hacer algo, mándemelo para donde yo estoy, para el operador y con mucho gusto ahí veremos y analizaremos el caso. Ese tipo de cosas es lo que buscamos desde esa perspectiva. Irnos vinculando, ¿verdad? No necesariamente con academia, las universidades exclusivamente. Hay otras muchas iniciativas que pueden caber aquí. En el número 4, mejorar la satisfacción del beneficiario. Yo le puse aquí seguimiento postventa. A ver, todos tenemos la experiencia y bueno, hablando de eso, cuando uno compra un vehículo y todo el asunto, y al principio todo muy bonito, rara vez usted queda, digamos, contento con ese seguimiento postventa, ¿verdad? Y en el primer cuestión que usted tiene que aplicar la garantía, ya empieza a ver un poco la resistencia, como es normal, ¿verdad? Mira, es que hey, tiene 3 meses y ya le suena esto, ¿verdad? Entonces, en el caso de nosotros, en el sector, digamos, prioritario, el seguimiento es importantísimo. El seguimiento, el monitoreo, el preguntar, ¿verdad? Obviamente todo esto va a depender de su modelo de negocio, de su tamaño, ¿verdad? Cuando usted es universal, muy grande, esto tiene otra connotación, ¿verdad? Por eso es que generalmente los grandes se valen de segundos pisos, ¿verdad? O modelo de segundo piso, porque encontrarán que esos operadores que le pueden estar o colaboradores en primer piso pueden hacer un seguimiento más oportuno, más dirigido. Eso desde la perspectiva del cliente. Desde la perspectiva financiera, lo que ya conocemos, aumentar colocaciones en todo el país o en una región, eso va a depender mucho, ya les digo, de cada uno de ustedes. Eh, Ahora, el aumentar, digamos, también va ligado a algunas metas de colocación que la misma Dirección de Fomento Comercial da seguimiento. Entonces, ahí compaginamos toda esa cuestión y queda, digamos, también bajo la sombrilla esta de avanzar en el modelo de atención de sectores prioritarios. O sea, ya cosas que ya ustedes vienen haciendo es básicamente, ya están incorporadas. Lo que hay que hacer es explícito, entenderlo conceptualmente, qué es lo que se viene haciendo. Digamos, en el 7, intensificar el microcrédito e inserción productiva, ¿verdad? Puede ser que ese puede ser una acción que yo la puedo proyectar para 4 años y cada año digo, bueno, hoy voy a tratar de mover un poco más el microcrédito o inserción productiva aquí a emprendimientos, si mi modelo, si mi esquema es ese, ¿verdad? Porque puede ser que yo esté enfocado
en esos ejes a la parte de transferencia tecnológica e innovación, ¿verdad? Y me dedico a financiar economía naranja exclusivamente, ¿verdad? Entonces, eso va a depender mucho del modelo de negocio. Procesos internos. Bueno, yo puedo, ese modelo de atención puede ir variando al digitalizar trámites. ¿Por qué? Porque estas poblaciones generalmente son recias, muchas cosas. Entonces, aquí ahora, sobre todo con pandemia, virtualidad, accesibilidad, simplificación, todo formularios, todo ese tipo de cosas puede ayudar mucho y podría tener, vendría a contribuir a ese modelo de atención. 9, brindar, por ejemplo, publicidad, divulgación de los productos y servicios, ¿verdad? Y yo siempre he dicho por qué a veces cuesta tanto, digamos, ponernos de acuerdo en hacer algunas, bueno, ahora por la pandemia, pero hacer algunos eventos en donde estén varios y en una región o en las universidades, etcétera. A veces esa parte de articulación todavía nos cuesta el tema, pero bueno, hay que avanzar. Y de 10, mejorar la atención y seguimiento dirigido a esos sectores. Y en innovación y crecimiento, el mejor ejemplo que tengo yo es el gran esfuerzo que muchos de ustedes están haciendo desde el punto de vista de la fuerza laboral para que tengan las competencias y la formación en la parte de banca de desarrollo. Y aquí hay varios representados de los que estoy viendo que tienen equipos formándose en el técnico de banca de desarrollo o recibiendo capacitación o instruyéndose sobre qué implica la banca de desarrollo. Hay mucha información, etcétera, adaptando, entendiendo el modelo de negocio, ¿verdad? Participando en en las formaciones que se dan acá o que, por ejemplo, otras organizaciones dan sobre emprendimiento, MIPYMES. Entonces, esa parte, vean que sencillo, en innovación y crecimiento, en esa dimensión, bueno, usted dice, bueno, este año vamos a ir a un evento, a 2 eventos, llevo a mi equipo, etcétera. Entonces, vean que el CMI es lo que ya ustedes estilan y básicamente, si el modelo de atención, si en algún momento llegaran a preguntar, por decirlo de esta forma, la Contraloría, ¿y cómo ha avanzado usted en la parte de modelo de atención? En cualquiera de estas dimensiones, usted dice, bueno, yo me enfoqué en la dimensión de, por ejemplo, procesos internos, tratar de sistematizar este formulario. O sea, a veces la gente cree que tiene que hacer muchísimas cosas. No, no, no. Cosas concretas que vayan a ayudar a que estos sectores de verdad se vean, se sientan, digamos, considerados. Ahí en la política, ahorita la leo, se habla qué significa prioritario, qué significa esa preeminencia. Pasando ya al tema de lo que les decía de la política, de gestión de la información y rendición de cuentas, el consejo que dispuso fue lo siguiente. Cada operador financiero debe contar con un proceso, mecanismo o actividad. Vean que no circunscribió algo específico. Usted define si es un proceso, si es un mecanismo, una actividad. Pongan el nombre que usted mejor considere, pero que permita evaluar su gestión. Usted mismo se evalúa, ¿verdad? Esto para disponer de estadísticas y datos necesarios para explicitar los resultados e impactos derivados. Esto más tarde puede ser de gran ayuda cuando usted, por ejemplo, si usted está buscando no fondeo de FONADE o de alguno de los fondos del SBE, sino que puede ser que usted quiera recibir fondeos, no sé, de Fundación BBVA o de algunas de todas estas organizaciones a nivel internacional que también inyectan recursos, pues el tener esas estadísticas, le cuento que le va a ayudar mucho para poder, digamos, calificar los perfiles que andan buscando todas estas otras organizaciones. Entonces, vean que también aquí pueden ir, digamos, viendo algunas ventajas. Entonces, Ujú. si cada operador es quien realiza el proceso de rendición de cuentas. Y yo como operador A no va a rendir cuentas por lo que hace el operador B y C. No, yo rindo cuentas sobre lo que yo hago, cómo hago, ¿verdad? Etcétera. El número 2 tiene que ver con que esto es en el caso de cada uno de ustedes. De parte de la Secretaría,
Vean que tampoco se está inventando, les agradezco ahí por favor el mute para el micrófono, tampoco se está inventando nada, es decir, ya el esfuerzo se ha venido haciendo, es explicitarlo. Entonces, por parte de la Secretaría se realizará un proceso de medición y seguimiento con los mecanismos establecidos de impacto y con los insumos de información, porque ¿qué queremos? No queremos pedir nada más. Esta política lo único que pone, digamos, nuevo de requerimiento de información va a ser un informe semestral, que para eso es que usted va a llevar esta estadística. Pero es un informe semestral que la Dirección de digamos, Comercial o de Fomento aún está analizando cómo va a ser el formato. Puede ser que sea un cuestionario en donde usted le pida, bueno, algún dato más específico, más cualitativo, porque lo cuantitativo ya lo recibimos a través de la información de cartera, ¿verdad? Entonces, Secretaría lo que va a hacer es agregar información a través de el CIBECA, SBD y el BI. Ahí va a quedar la información y se va a extraer. De hecho, ya está, se hizo un ejercicio. El compañero que está a cargo del BI ya está explotando datos, digamos, informes desde el punto de vista del enfoque del sector prioritario. Entonces, ya de forma agregada podemos rendir cuentas. Y la forma, vean que aquí estamos cubriendo los dos, de forma agregada acá abajo e individualizar aquí arriba, que también les permite de alguna u otra forma ustedes tener propio control y esta, por lo menos lo que yo percibo va a ser en los primeros años, ¿verdad? En estos primeros años es algo más cualitativo, ¿verdad? Porque lo cuantitativo lo tenemos que hacer a través de, digamos, ya los datos duros de cartera. Acá puede ser, por ejemplo, ¿qué ha hecho? Como les digo, no sé si va a ser un cuestionario o qué, pero puede ser que se pregunte, bueno, usted en su CMI implementó alguna actividad en cualquiera de las dimensiones relacionado con sector prioritario. Sí, mira, yo voy a digitalizar. Ese es el tipo de, digamos, de informe que se estaría solicitando. ¿Por qué? Porque al finalizar, y esto es lo importante, puede ser que mi contribución sea muy pequeña, pero como sistema, que es lo que se busca, la suma de todas esas acciones es mayor, ¿no? Obviamente, conforme van los años, ¿verdad? De ahí se va evolucionando. Aquí no hay una meta, ¿verdad? A veces yo creo que algunas personas creen que todo tiene que cuantificarse y decirse, aquí el ideal es tal. No, no. Yo no puedo decir si usted tiene que implementar 3, 4 o 5, no. Va a depender de la coyuntura, de la demanda de crédito, del sector, del modelo de negocio. Lo cierto es que hay que dar paso a paso, no quedarnos en la inacción. Finalmente, se dice que a los operadores financieros administradores son los que van a rendir este informe. Pero más adelante les voy a aquí dice que es la dirección comercial la que está a cargo de la definición de este cuestionario, de este informe. Más adelante, el Consejo Rector aprobó la política que está dirigida por el tema de la Contraloría a los administradores de los fondos, pero hay un considerando, perdón, hay un por tanto en donde habla de 12 meses para el resto de los operadores. Y aquí es lo que yo les planteaba, que el ejercicio, básicamente, un segundito, el ejercicio, voy a compartirles otra cosa, el ejercicio es de mapearse, dónde estoy yo, qué hago, estoy en un sector, mira, no, la verdad que no estoy en ninguno. Bueno, y para eso hay un lapso, digamos, un amplio que dio el Consejo, no, obviamente por el tema de la Contraloría, que sí está exigiendo cosas más concretas. Denme un segundito para pasar esto para acá, aquí, listo. Si yo cuestiones más concretas, en torno a los bancos administradores y sobre las cuales ya se está realizando el proceso. Vean, aquí tal vez no lo pueden ver ustedes, también voy a tratar de hacerlo lo máximo que pueda para que lo puedan mirar. Esto va a estar próximamente en el sitio web. Igualmente lo podemos distribuir. Una de las cuestiones de esto, que a veces es un poco aburrido, diría alguien ahí, es que a veces externos al sistema no lo entienden, ¿verdad?
Entonces hablan del SB como un ente, que el SB hace o no hace. Cuando tiene que entender, cuando esta gente tenemos que lograr que esta gente entienda que no es un ente, es un sistema con microsistemas, ¿verdad? Dentro de un sistema financiero, en donde hay varias dimensiones, financiera, no financiera. O sea, todo eso, porque a veces, ¿verdad? Cuando uno escucha o ve noticias o algunos criterios que externan, pareciera que es como un ente, ¿verdad? Y utilizan el aporte de cada uno de todos los que integran el sistema. Inclusive llega a tal punto que hay gente que cree que el INA no es parte del sistema, ¿verdad? Ni siquiera saben. Entonces uno dice, bueno, o el Infocop, ¿verdad? Y hay otros más que están ahí participando. Veamos aquí, básicamente esto lo que les quería plantear es que para todos aquellos de ustedes que también quieren hacer algún ejercicio, ya está esta herramienta y vamos a tener un webinar específico para esto, pero para esta política tal vez les podría servir. Aquí hay aquí hay un primer mapeo que realizamos acá en gestión normativa, que lo que hace es, para ir entendiendo esto, ¿verdad? Y explicarle a la gente, aquí están los objetivos estratégicos del plan estratégico que aprobó el Consejo Rector 2024. Muchos de ustedes participaron cuando esto se dio a conocer y ahora ustedes están escuchando el concepto de ejes de política. Para algunos es nuevo, para otros no tanto. Aquí está mapeado cómo es que está vinculado acuérdense que estos ejes de política son atemporales, o sea, van a estar siempre perennes. ¿Por qué? Porque este es el mandato de la ley de forma resumida. Y este es el mandato, digamos, de más mediano plazo, corto, mediano plazo, ¿verdad? Para 4 o 5 años. Entonces, aquí está vinculado cómo cada uno de los ejes y objetivos se vinculan. Por ejemplo, el objetivo estratégico número 1 pega con el eje número 2. El objetivo estratégico número 2 pega con el eje número 1. Un poquitito para que vean cómo es que se relaciona. Aquí ustedes van a encontrar, por ejemplo, que el objetivo estratégico número 5, ¿verdad? No pega con ninguno de los ejes. O que el eje número 7 no tiene ningún objetivo estratégico. Y eso es totalmente admisible, porque aquí es un tema de prioridades, es un tema de hacia dónde vamos a orientar. Vean que, por ejemplo, este eje 7, que era el de participación y coordinación de servicios no financieros y desarrollo empresarial, realmente el sistema, ¿verdad? Todavía no estamos en la madurez. Estamos enfocados en otros ejes, ¿verdad? Todavía no es el momento y más bien flaco favor se le haría meter objetivos estratégicos y tratar de cumplir con todo. Que a veces eso nos pasa mucho en política pública, en las mismas organizaciones, ¿verdad? Se quiere hacer, ¿verdad? De todo. Aquí hay otra que es ya la que les interesa a ustedes, que es cómo el plan estratégico que emitió el Consejo Rector se mapea con los ejes de política y a su vez con la parte del balance scorecard. Y vean qué interesante, de la dimensión que yo les hablaba ahora del modelo de atención, ¿verdad? Entonces usted dice, mira, si llega alguien y le pregunta, ¿cómo usted está, digamos, trabajando o cumpliendo con el plan estratégico y con el sectores prioritarios? Bueno, simplemente usted dice, bueno, mire, la política me orienta a hacer algo en el Balance Scorecard y eso se ve reflejado en el objetivo estratégico número 5 del sistema de banca para el desarrollo. Es decir, en el momento que usted, voy a poner así, aquí algo así, en el momento que usted diga, bueno, en la dimensión clientes, bueno, lo que estaba poniendo yo ahí, de por ejemplo, digitalizar, ¿verdad? Como una actividad para, digamos, el 2022. Muy bien. Ok, esto calza en la dimensión, vamos a ponerlo, creo que lo estábamos poniendo en la dimensión de procesos internos. Perfecto, calzó aquí.
Bueno, como casa aquí, inmediatamente yo estoy ya haciendo algo para atender el objetivo del plan estratégico número 5. Igualmente, todo lo que vaya en pequeñas dimensiones cae en este objetivo estratégico número 5. Entonces vean cómo lo que ya se está haciendo es básicamente es un ejercicio de mapeo, de identificación. Yo espero en algún momento tener la posibilidad de hacer, si es necesario y la Dirección de Fomento así lo ve necesario, no sé, algún ejercicio, taller, para que, pero ya eso sería, digamos, o si en algún momento algún operador ocupa esto, porque el ejercicio es sencillo, digamos, pero ya hay que hacerlo ya cada operador por sí mismo, ¿verdad? Aquí no podemos hacer un taller para todos, sino eh, es básicamente un ejercicio, conocer qué son los programas, cuál es mi modelo de negocio, dónde estoy, coger estos insumos que ya tenemos acá, que como les digo, van a estar en el sitio web en su momento, y ustedes, en el momento de que usted diga, bueno, para el informe, digamos, o mi rol dentro del SBD. Bueno, en tema de sectores prioritarios estoy haciendo esto, en mi modelo de gestión estoy haciendo esto, me identifico con el objetivo estratégico tal, y ya con esto es un gran avance que a veces yo creo que mucho de alguna resistencia que uno puede observar, no crean, no solo ustedes, también de la Secretaría, porque nosotros tenemos resistencia hacia terceros que vienen aquí a tratar de imponer, ¿verdad? Y a tratar de inventar el agua tibia. El tema es que genera a veces pereza o resistencia, es, otro informe, otra, no, o tengo que inventarme algo, no, mapee lo que está haciendo. Esta es la primera ocasión en que tenemos, digamos, una política de sectores prioritarios dentro de algo que se llama Sistema Banca de Desarrollo. Y vamos empezando de a poco, ¿verdad? De a poco. La política no tiene que ser per se un estrés. Lo puede ser en función de la demanda que está pidiendo para los bancos administradores la Contraloría, ¿verdad? Que esa es su forma de actuar, ¿verdad? Y a los bancos administradores sí los ha metido un poquitito, diría yo, bastante presión, pero bueno, de ahí, esas son las reglas del juego, ¿verdad? Como ahora está de moda, ¿verdad? Si no le gustan las reglas, entonces no juegue. Y eso es lo que es el mensaje que ha trascendido, ¿verdad? En tantas dimensiones de la realidad nacional. Ahora bien, eh, no sé si, David, tenemos dentro del chat, porque yo no he podido estarlo revisando por la presentación. Esta es digamos, lo que quería hacerles ver. Vean que no es una lectura pormenorizada de la política. Más bien les sugiero, a partir de este webinar, que ustedes lean la política detenidamente. Si tienen alguna consulta, se la hacen llegar a los compañeros de fomento, al que le corresponde, ¿verdad? Y los compañeros de fomento determinarán si necesitamos participar nosotros, gestión normativa o alguna aclaración. Pero en general ese era, digamos, el ejercicio que queríamos ver hoy. Eh, Estoy a la orden, David. No Don sé Johnny, si... nada más de momento una Sí, sí, consulta. Es sí. más informes a modo de consultas y cada 6 meses se envía uno con indicadores. Ok, como les decía, digamos, efectivamente, digamos, hay un requerimiento, nosotros tenemos el requerimiento de la información de cartera, entiendo que hay alguna otra información adicional. Este otro informe semestral, por eso que todavía está en proceso de diseño, va a ser un informe más de carácter cualitativo, ¿verdad? Y como les digo, puede ser que no sea un informe, puede ser un cuestionario. Miren, ahora la virtualidad y las herramientas, un cuestionario donde usted llena, selecciona, aplica, etcétera, y listo. O sea, todavía está en esa parte de diseño. Es una tarea que encargó precisamente el Consejo Rector para que no suponga más carga, ¿verdad? Entonces, la idea es, por lo menos de mi perspectiva, eh, si yo participo en el diseño, ¿verdad? O no, pero si participara es algo que atienda esto, básicamente. Por ejemplo, el modelo de atención, si ha programado algo o no en esas dimensiones y qué ha programado, etcétera. Una cosa es lo que he programado y otra cosa es si he ejecutado algo. Es un informe breve, no es algo
diferente. Eso también, entiendan esto, eh, tenemos que irnos acostumbrando de que tenemos muchísimos ojos. Ya ustedes saben, Comisión Evaluadora, Contraloría General de la República, Defensoría de los Habitantes, Banco Central, Superintendencia, auditorías internas, auditorías externas, medios de comunicación, políticos. O sea, bueno, ahí puedo seguir con la lista de todo ese grupo de interesados que van a siempre poner contra la cuerda al sistema, ¿verdad? Contra la pared del sistema, porque hace o no hace. Y viene una época que posiblemente vamos a estar en la picota, ¿verdad? Ya escuchamos por ahí alguna precandidata decir que hay que intervenir el sistema de banca para el desarrollo. Creo que no sabía que intervenir, ¿verdad? La parte de intervención del sistema de banca de desarrollo, o sea, que va a intervenir a cada operador o qué, o, ¿verdad? O sea, a veces se habla muy fuerte sobre, no tienen una noción clara de lo que es el sistema, lo que ha evolucionado, ustedes son testigos, ¿verdad? Digamos, el esfuerzo que se ha hecho es tratar de explicitar, y ese explicitar lo que se hace es básicamente con información que ustedes pueden proveer. Si no, de lo contrario, esto va a terminar, y lo peor que puede pasar para este país es volver a antes del año 2008. Bueno, inclusive antes del 2014, ¿verdad? Que fue de la forma integral, en donde todos, ok, bueno, haga lo que se le venga en gana y listo. Y al final, el beneficiario, esos muchachos que están estudiando, muchachos y muchachas que están estudiando, esa persona que ya no tiene un empleador y que necesita emprender algo, y al final estamos disparando al pie, ¿verdad? Y con eso creo que le respondo la consulta, David. No sé si habrá otra pregunta. Don Johnny, la señora Nora López quiere hacerla verbalmente ella, entonces, eh, perdón, Adelante. Natalia Hidalgo, disculpe, Natalia Hidalgo. Sí, buenas tardes, Ok, Natalia Hidalgo de BAC. mucho gusto. Mucho gusto. Tengo tres consultas muy rápidas que me causó un poquito de confusión. Ok. En la redacción de la presentación, en una filmina venía que se debe desarrollar al menos un programa para cada eje, ¿verdad? Y vimos que son 5 ejes. Pero después, a lo largo de la presentación, mencionabas que si ya estábamos atendiendo un sector prioritario por medio de un programa, era suficiente. Entonces, esa es una consulta, de si tiene que ser Ok, un programa para cada eje. La ok, segunda es que si tiene que ser mediante crédito específicamente, porque vimos también en las perspectivas o dimensiones que podemos desarrollar apoyo mediante servicios no financieros, ¿verdad? Capacitaciones, mejoramiento en innovación, procesos, formularios. Esa es la segunda consulta, es decir, siempre tiene que ser mediante crédito la atención al sector prioritario. Y la otra, hablaste de los 12 meses de tiempo para podernos mapear, ¿verdad? Entonces, estos 12 meses únicamente para que hagamos la evaluación, más no para definir cuál va a ser nuestra estrategia. ok, vamos, entonces, perfecto. Nada más, David, ¿terminamos a qué hora? Perdón, ya, nada, estamos sobre tiempo, creo, ¿no? Sí, ya estamos sobre tiempo. Ok, ok, voy a responder Respondemos de estas esta tres. pregunta y, Ok, y la de una más que tenemos en el chat. ok, vamos a ver, lo primero, y por eso es importante, no, para las demás personas no hay que generalizar lo que voy a decir. La compañía representa un operador administrador de fondos. Entonces, Natalie, ya con eso te va a dar, digamos, una dimensión. Yo tengo primero que ubicarme, ¿soy administrador de un fondo o no lo soy? Si soy un administrador de un fondo, hay que atender tal cual está la política, un programa por cada eje, ¿verdad? Que es lo que se solicita, al ser usted administrador de fondos, ¿verdad? Hay una condición diferente para el que no es administrador de fondos. Dos, me decías si tenía que ser directamente servicio financiero o puede ser no financieros, como estábamos viendo en las dimensiones. Recordad que la política tiene digamos, voy a ponerlo así, dos patas. La pata que tiene que ver directamente con la lógica de lo que somos,
financiamiento y la pata que el Consejo quiso agregarle, que es el modelo de atención. Entonces, si sos operador financiero, implicaría tener, digamos, programas de crédito, ¿verdad? Y adicional, ir avanzando en el modelo de atención. No, porque puede ser entonces, más bien voy a decirlo de esta forma, sería como contradictorio siendo un operador financiero que te dediques solamente a servicios no financieros, ¿verdad? Dentro de tu modelo de gestión o CMI. Lo que estoy diciendo es, denle prioridad a la parte financiera, a lo que son ustedes. Y paralelamente, por eso no hay un límite de tiempo ni nada, en el modelo de atención, en cualquiera de esas dimensiones, vaya incluyendo algunas cuestiones o mapelas, porque ya posiblemente las tienen, de cosas que ya ustedes hacen en cambiar su modelo de atención. Ambas cosas suman, ¿de acuerdo? Y la tercera, vamos a ver si me acuerdo de la tercera. Eh, a ver. Es si los 12 Sí, meses son para sí, mapearse o para definir estrategia también. sí, sí, los 12 meses estaba buscando el por tanto, porque, vamos a ver, aquí dice, vamos a ver, dice, los operadores financieros, excepto los bancos públicos, contarán con un plazo de hasta 12 meses contados a partir de la comunicación de esta política para preparar y presentar ante el Consejo los programas de atención para sectores prioritarios. Yo creo que interpretación literal, preparar y presentar ante el Consejo, ¿verdad? Los programas. O sea, De acuerdo. no hay estrés, ¿verdad? Imagínense, entonces, eh, si usted ya lo preparó, lo prepara en 6 meses y eso, y lo empieza a ejecutar, magnífico. Pero bueno, mi interpretación literal, porque por tanto yo no lo redacté, pero mi interpretación ahí sería esa, preparar y presentar. Yo preparo y se lo presento. Esto es lo que yo voy a hacer en sectores prioritarios y para eso le está dando 12 meses. ¿Saben por qué creo que el consejo fue amplio en este plazo? Por el tema de la pandemia. Que todos estamos seguros de que esto no termina en diciembre, ni en enero, ni en febrero del año, ni nada. Vamos a irnos a otro año más. Así que por eso es que creo que estos lapsos los está dando de esa manera. Seguimos, David, con la otra consulta. Sí, señor. Y la última consulta, el resto la pueden enviar ya sea a mi correo, que fue donde confirmaron, o bien con cualquiera de los compañeros de la dirección comercial. La siguiente consulta es que si esto se plantea solo para bancos administradores, los que no somos administradores, ¿qué debemos hacer adicional? Ok, exacto. Era lo que les decía. Por tanto, y dentro de la visión, ¿verdad? Que el Consejo ya sabemos que va a aplicar para todos los bancos administradores. La política, digamos, lo define como tal. Sin embargo, vea que por tanto, quinto hizo lo siguiente. Amplió, ¿verdad? Y dijo, ok, no solo bancos administradores, los que no son administradores tienen que en esos 12 meses presentar algo para sectores prioritarios, porque igualmente la lógica del consejo es, la ley no califica, ¿verdad? Ni fondos ni operadores. Lo que sí hizo el consejo fue aclarar. Vean el segundo párrafo. No, es que perdón, yo estoy creyendo que lo estoy presentando. La segunda parte de ese, por tanto, dice, los operadores de financieros cuyo segmento de mercado atendido corresponda a alguno de los segmentos indicados en la ley 8634, o sea, artículo 7, se entenderá por cumplido este requisito. Entonces, todos aquellos que no sean administradores y que su modelo de negocio esté enfocado en un sector específico de ese artículo 7, ya está cumpliendo con la política. No debería preocuparse. Generalmente son, digamos, organizaciones más pequeñas y como decimos, más sectoriales.
habrá otro conjunto de operadores que no son administradores ni están enfocados a un segmento. A este grupo también le tocaría en esos 12 meses presentar algo al Consejo Rector. Y con esto, David, damos por concluido el webinar. Yo les agradezco que se hayan tomado el tiempo. Siempre me extiendo, ¿verdad? Trato de ser muy ejecutivo, pero estos temas vean que inclusive fue muy rápido, pero necesitábamos hacerlo, ampliar algunas cuestiones. Queda siempre abierto el canal para, a través de los compañeros, consultas más específicas y con mucho gusto estaremos ahí atendiéndolas. Que pasen una muy buena tarde y muchas gracias. Que pasen buenas tardes, muchísimas gracias y quedamos a sus órdenes. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Buenas tardes. Gracias. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, gracias.